Muy buen día, muy buen día a todos. A ver, que me diga si me escuchan bien para poder continuar con este directo. Vamos a ver que los que estén conectados, por favor, si me pueden decir si me escuchan bien y así podemos seguir con esto. Muy buenas a todos. Saludos a todos. Hoy vamos a hacer algo bastante especial y diferente también. Vamos a darle un poco de toque, algo de elegancia al trabajo. Ya ven ahí que hay dos piedras. Muy buenas Sergi, muy buenas Ceris. Ceris, bienvenida. ¿De dónde eres? Muchas gracias, Marcelo. Vamos a hacer algo diferente hoy, vamos a hacer algo bastante especial aquí también. Vamos a ver qué podemos hacer con esta nueva tendencia que voy a tratar de hacer un diseño, más que todo con este de aquí. Vamos a ver si hacemos para unirte al grupo. A ver, ¿qué grupo? Es que tengo varios lugares donde trabajamos. Marcelo Cuadros, ¿qué grupo quieres unirte? Bueno, tú me dices por, eh, por unirte a la parte de miembros. Bueno, en la parte de miembros te explico directamente, mientras que esperamos que haya un poco más de personas. Yo sigo cortando los hilos. En la parte de miembros tienes diferentes beneficios. Si tú vas a leer directamente, vas a en la descripción, tienes información sobre los beneficios. Tú quieres ver los videos solamente para miembros, claro, tendrías que hacerte socio a partir de Star, porque si te haces en los otros niveles completamente, los que son más bajos, también tienes beneficios, pero más que todo son descuentos en el merchandising que estamos más o menos ya preparando para poder des, des, despejarlos lo más pronto posible, y para eso también voy a necesitar la ayuda de ustedes. Entonces, a partir de Star y Superstar hay diferentes beneficios, y lo cual ahí tú te puedes adjuntar, y ya claro, cuando en el nivel tú te adjuntas directamente vas a tener beneficios como entrar solamente a videos exclusivos que se van poniendo directamente en el canal. Si solamente quieres ver videos de los que yo voy publicando libremente, vas a tener también videos, pero la ventaja de hacerse miembro es que tienes, bueno, ya los que son miembros ya saben qué es lo que pueden ver, y tienen otra ventaja diferente, tienen muchos más trabajos más preparados y todo eso. Y ellos te lo pueden confirmar, y ellos también están comentando siempre lo que van aprendiendo directamente. Entonces, hoy día vamos a hacer esto. Voy a hacer una unión de dos piedras con un solo engarce. Pero al mismo tiempo, de aquí vamos a hacer el trabajo para un collar. Al mismo tiempo. Claro, para ver los videos, más que todo te puedes unir como Star directamente, y puedes ya tener directamente muchos videos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la Petit Mod, bienvenidos a Mateos, muy original. Alejandro desde México, bienvenido. Munich Freitas, saludos. Y bueno, entonces, a ver, he cortado 4 hilos para poder hacer el engarce. El engarce que va a ser un engarce sencillo, pero al mismo tiempo, bueno, voy a aumentar más porque parece que es bastante grueso aquí. Aquí es grueso, entonces necesito, esta piedra es más gruesa, entonces necesito poner más hilos. Entonces voy a aumentar un hilo más, y aquí comenzamos a tejer todo lo que vendría a ser la parte del engarce. Entonces voy a aumentar un hilo más porque creo que este me pide más hilos. Bienvenidos Vitasen, saludos a todos. Bueno,
aquí como van viendo siempre vamos poniendo cosas nuevas y más que todo en la parte de los miembros que van llegando cosas muy específicas que ya tienen la ventaja de muchos de aprender trucos y secretos que aún sigo construyendo y sigo creando más. Entonces, la oportunidad de hacerse miembro es otra ventaja, entonces ya depende de cada uno. Listo. Entonces empezamos. Para esto, lo que necesito completamente es simplemente cortar 5 hilos. Cada hilo de estos tiene más o menos 1,90 m. A dividirse en la mitad son 5 hilos. Y he cortado otro hilo más o menos de largo de 3,5 m. Ok, a la mitad. Vamos a unir esto con esta. Es que voy a unirlo así o lo voy a unir así directamente. Así lo voy a unir. Y aquí voy a tejer el collar hacia arriba, pero un collar bonito. Bueno, entonces empezamos. Bienvenidos a todos los que están llegando recién. Entonces hoy día vamos a hacer la unión de 2 piedras. Listo. Ahora 5 hilos. Si el video tarda, lo haremos en 2 o 3 partes. Depende mucho de los horarios. Entonces, ahora dependemos mucho del avance también, porque hay que explicar muchos detalles siempre. Ok. Miren, vamos a aprender, aparte de hacer un engarce nuevo hoy, vamos a aprender a unir las piedras también, pero no es la única forma como lo hago. Tengo muchas variantes. Esta es una de las formas, uno de los estilos. Entonces, no se limiten y por favor quiero que aprendan todo lo que sea posible, pero vamos a aplicar las técnicas que ya sabemos hacer, que hemos ido explicando en todos estos meses, pero vamos a aplicar técnicas y al mismo tiempo vamos a aplicar la noción. Este es el hilo largo, el súper largo, que tiene 3,5 m. Va a tejer a estos 5 hilos, pero de una manera solamente paralela. Va a tejer a todos, pero no voy a hacer que este hilo pase uno por uno, porque voy a jalar, porque sería demasiado largo. Entonces vamos a tejer de esta manera. ¿Recuerdan los trucos que tengo? Solamente jalar los hilos que son más cortos. Listo, vamos a hacer aplicando esas técnicas, ¿ok? Creo que ya ustedes lo tienen bastante claro y ya lo han practicado, porque están en los videos que voy poniendo. Miren, pongo los dedos, doy la vuelta, jalo en medio y paso. Esta es de la forma normal. Ok, esto es progresivo. Díganmelo si lo pueden ver bien. Entonces, aquí seguimos. Progresivo todo, de la misma forma, paralelo. Ok. Quien no haya visto este tipo de nudos nunca en su vida, por favor también me puede comentar y lo puedo explicar paso por paso, para repetirlos y recalcarlos para que ustedes también lo aprendan, porque yo sé que hay mucha gente que no conoce o no ha estado en los videos anteriores también. Entonces, ahora, miren, fuera y volvemos. Listo. Y ahora una vez más afuera y una vez más adentro. Miren, yo estoy tejiendo con este hilo a los 5 hilos, haciéndolos sobre una línea, todos de la forma. Ahora, ¿qué he hecho aquí en el borde? Lo estoy haciendo al revés. Entonces yo voy a ir procesando ahora mismo y lo voy explicando el paso. Esto va a ser repetitivo. Entonces lo que estoy construyendo es simplemente el hilo largo, va tejiendo a uno por uno. ¿Ok? Díganme si me pueden escuchar bien y así también seguimos haciendo las clases. Ok, miren, ahora aquí, esto es por encima porque el nudo es al revés. Aquí el nudo es normal, el nudo es al revés, entonces sería por encima, doy la vuelta afuera para un lado y por encima doy la vuelta afuera para el otro lado. 2 veces, otra vez fuera para el otro lado, 3, fuera para el otro lado, 4 y regreso. Ok,
Ahora tejo de la forma paralela, pero ahora por debajo. Por debajo, ¿por qué? Porque estoy tejiendo de la manera normal. Ok, listo, seguimos. Este es el nudo que ya lo he repetido muchas veces. A ver, coménteme quien lo haya visto antes y coménteme los que nunca lo han visto. Y así también puedo explicar otra vez. Listo, miren, así va saliendo directamente. Ok, ahora aquí, miren, esto de aquí, voy fuera, al revés, uno afuera, uno dentro, uno afuera, uno dentro. Yo los puedo leer directamente con ustedes, lo que me puedan comentar sin ningún problema, yo los leo directamente aquí. Ahora vuelvo otra vez hacia afuera, estoy tejiendo de la mitad hacia adentro. Claro, es una técnica mía, es una técnica que más o menos ahora lo voy a explicar. Entonces déjenme terminar esta línea y cuando vuelva te lo explico ahora mismo. Muchas veces han querido poner nombres a las técnicas que yo he estado sacando. Entonces yo no soy de poner nombres a mis técnicas, yo prefiero enseñarlas y ya después que se vaya más o menos describiendo sola. A ver, para empezar, este nudo, pongo el dedo aquí, doy la vuelta, o pongo dos dedos, doy la vuelta por debajo. Este es el hilo largo, ¿ok? Dos dedos, ¿ok? Doy la vuelta y jalo el hilo que quiero pasar en medio. Una vez, ¿ok? Otra vez, doy la vuelta dos veces. El truco es el mismo aquí, miren. Pongo por debajo el hilo que teje y pongo arriba el hilo que es guía. Entonces, miren, el hilo que teje da la vuelta a mis dedos y en medio jalo el hilo que es guía. Listo. Otra vez. Dos veces. Y así, sucesivamente. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ahora, como el nudo aquí en los bordes son al revés, miren, el nudo es así. Tienen que dejarlos, como lo decimos siempre, las montañitas hacia ese lado. Ahora es por arriba del dedo, mira, por arriba del dedo. Va para afuera, para afuera. Ahora vuelve para el otro lado, dentro. Todo por encima del dedo y jalo. Ahora por encima y jalo. Listo. Así directamente, ¿ok? Ahora va al lado contrario. El lado contrario, pero estos tres son al revés. Entonces ahora va por debajo, subo la guía, tejo por debajo y lo que teje. Listo, directamente. Listo. Y así continuamente. Miren, dedo arriba, doy la vuelta, jalo, listo. Trucos, nada más. Y este truco es para avanzar y tejer rápido, ayuda un montón. Entonces aquí es al revés, miren, aquí pongo encima del dedo, doy la vuelta y jalo el borde. Son 4 nudos en el borde siempre. Uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno dentro. Y después vuelve, ¿no? Listo. Aquí ya tenemos más o menos la idea cómo se va avanzando. Y ahora vamos a avanzarlo con más rapidez, ¿ok? Si tú ves todos los videos que hago, siempre pongo un truco o dos trucos escondidos, siempre. No es que simplemente lo haga porque pienso que ya yo sé hacerlo y nadie más sabe hacerlo, no. ¿Por qué los trucos? Los trucos son parte del estudio que voy haciendo cada vez. Entonces van saliendo solo. Entonces cada vez se pueden hacer muchos trucos más y ayuda rápido a avanzar. Mire, por ejemplo, han pasado cuánto, 10 minutos, 15 minutos que a la vez les estoy enseñando y estoy tejiendo. Esto es lo más difícil.
Porque mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes hablar y explicar al mismo tiempo tejer? Digo, porque eso también es otra habilidad. Es con el tiempo que lo vas desarrollando y que vas practicando. Entonces, hay cosas que con el macramé se pueden hacer fácilmente con el tiempo. Bueno, ¿alguna otra duda para poder yo seguir avanzando? Si alguien tiene otra duda, así también vamos poniendo un poco de cada uno para poder conectarnos directamente. Ok, listo. Aquí yo explico más o menos. Miren, ¿por qué le puse 3 de guía? Para hacer el ancho de la piedra. Este fueron 3 de guía para hacer el ancho de piedra. Si ven, y este aquí me hace el canal automáticamente. Si ven, este hilo están arriba y estos hilos están hacia abajo. Entonces esto entraría directamente ahí. La piedra tiene ese ancho y entonces esto encaja ahí, miren. Ahí está. Ok. Estoy tejiendo la mitad. Me falta para completar la mitad. Me falta 1,5 cm más o menos. De la mitad. Listo, y así seguimos. Bueno. Serían festones, pero a la forma eh, todos en vertical. ¿Por qué? Porque el hilo que teje es el que va tejiendo sobre todos. No es difícil, el truco es cuando ya manejas los dedos, se te hace más rápido. El truco es tomar el punto de encuentro del movimiento de los dedos. Eso es lo que también siempre digo. Aprendan a tejer con los dedos, porque si solamente tejen con las manos, todo el tiempo van a estar dando vueltas, y eso es doloroso. Si tejen con los dedos es mucho más fácil. A ver, Roxy, me dices, esta engarce también sirve para piedras que son iguales a ambos lados, que no tienen una parte plana. Creo que los engarces, cualquier engarce sirve para cualquier tipo de engarce, sirve para cualquier tipo de piedra. Por ejemplo, si tú me dices que este lado tenga así, la caída para acá y para el otro lado también tenga los mismos, claro, con cualquier engarce puedes hacerlo sin ningún problema. La única diferencia que este engarce es lo que me ayuda, o sea, lo que me hace a mí más que todo, porque lo hago es porque yo quiero que el borde se vea bien bonito, porque puedo hacer el engarce simple y sencillo también y o sea, me va a salir. No,
nada de lateral, se ajustan todos. Ahora lo vas a ver cuando empecemos a tejer todo esto. Es que por lógica podemos trabajar de una sola manera, pero ahora que empecemos a trabajar, vamos a... Ok, ya estoy en la mitad, por ejemplo, miren, las muestro. Aquí, ya tengo casi cubierto la mitad. Exactamente, aquí dejo un espacio chiquito, más o menos de medio centímetro, para poder hacer el cruce. Tú dices que ajustar esta línea. No, solamente que es automático, miren, si es un canal automático. No estoy ajustando nada. Es el canal automático porque no está invertido. Aquí está sobre encima y aquí está sobre el otro, o sea, sobre salido, lo que podría decirse, porque los nudos en vez de volver se están haciendo por debajo automáticamente solos. Entonces aquí estamos tejiendo así, ahora lo giro porque era la otra mitad. Empezamos esta mitad ahora. Listo. Y leer el patrón de donde habíamos empezado el hilo es el mismo, nada más, no tiene nada que ver. A ver, coméntenme quiénes han visto los últimos videos para los miembros del canal, que en esta semana toca otra tira de videos más para los miembros. Bueno, los que son miembros exclusivamente también, ¿no? Porque no todos son miembros hasta el día de hoy. Sergi, me imagino que sí. ¿Y has visto el último? ¿Qué te pareció? Hablo de los en YouTube de miembros. El video que subí la semana pasada, el que publiqué la semana pasada, lo cual me tomó en editar mucho tiempo porque es muy largo. Los videos para miembros que pongo en YouTube. Listo. Así se va avanzando rápidamente. Miren, una vez que aprenden a mover solamente los dedos, esto se avanza mucho más rápido. Claro, la técnica que no quemar hilos. Esa es una. Voy a subir más técnicas porque esa es la razón que estos videos para los miembros se hacen. Sí, lo de la técnica de sin quemar fue el último que subí, que aunque no crean, puedo haber subido un video hace 5 o 6 meses, pero editarlo toma tiempo. Hay videos que tengo ahí subidos de hace 8 meses y editarlo es la cosa. Ese engarce tiene cómo colocar líneas para trabajar alrededor.
Claro, ahora esta es la primera parte, esta es una parte y después vamos a hacer la otra parte con la misma técnica de, de agregar líneas. Por eso este engarce es bastante especial. Y es uno de los engarzos que más ayuda a muchas cosas porque en verdad es rápido, práctico y decorativo, muy bien hecho. El otro engarce que también hacemos es también casi dentro de la misma gama, pero es complejo, toma mucho más tiempo. Esto se puede hacer con colores también, esto se puede hacer con dibujos, porque ya he hecho videos con, o sea, anteriormente ya están los videos de diferentes tipos de engarce, de lo cual solamente son 4 o 5 engarces que sé hacer, porque, o sea, de todas las formas que uno se imagina tejer se puede hacer engarce, pero hay que ponerlo en práctica nada más. Por eso digo, no mucha gente sabe lo que puede hacerse con un engarce, o sea, todos piensan, ah, sí, sí, yo hago ese tipo de diseños, pero no se imaginan que se puede hacer con todos los patrones que uno conoce, los engarces. Yo lo hago sin ningún problema, me pongo a practicar con todas las figuras y saco de todas las formas posibles, y lo cual es decorativo, es muy bonito, a la gente le gusta. Ok, listo, vamos a probar cuánto nos hace falta. Hace falta unos 3 centímetros más. La cuestión de los engarces es más que todo ir practicando todos los días. Si no practicas todos los días no te sale. Pues por eso digo que es el engarce que más trabajo toma y más voluntad, porque muchos se rinden, muchos dicen no, no me sale y ya no quieren hacerlo. Práctica, eso es todo. Practicar todos los días. Ah, depende qué tipo de modelos, porque soy muy exigente de no hacer algo que yo no haya hecho o no hacer algo que no esté dentro de mis diseños.
sea, tengo una gama de diseños bastante grande, creo que es imposible volver a repetir los diseños que tengo. Pero bueno, si es que me parece que estás entre los miembros y quieres que yo repita ese diseño, lo pondría para miembros. Ahí sí lo haría sin ningún problema. Pero así en los videos que hago completamente para público en general, eh, lo tendría que pensar bien. Porque no soy de estar usando algún diseño. O muéstrame el diseño, de repente es mío, uno de los diseños que yo tengo y lo hayan tratado de hacer y parece que puede ser que sea uno de mis diseños. Porque pónganse a ver, no son un día o 2 días que trabajo con esto, son 20 años, más de 20 años y la gama de diseños que tengo es bastante grande, entonces hay muchos diseños que se han hecho comunes y comerciales y bastante vistos, pero pónganse a ver de dónde salieron los originales, ahí está la cosa. Lo cual no mucha gente pone eso, ¿no? Que lo sacaron o lo intentaron hacer. Es lo más difícil. Hace muchos años ya que dejé de preocuparme por ello, ¿no? Hoy vamos a unir dos piedras. Aquí está. Esta y esta, lo vamos a unir así. Es por eso que las tengo. Ah, Roxy. Bueno, me dices que te gustaría ese tipo de estilos. A ver, ese diseño, como te puse, está exclusivo para miembros en Superstar. ¿Por qué? Porque también para ese tipo de diseños, o para ese tipo de diseños más que todos, toma mucho más tiempo y la preparación es mucho más difícil. Entonces, esa gama de diseños que tú me estás pidiendo van para Superstar, que también lo tengo que tener para ellos diseños exclusivos también, ¿no? Esa es la diferencia. En el futuro vamos a ir viendo. Por eso que pongo los niveles. Cada nivel es diferente. Y para cada uno y para qué grupo va exclusivamente los videos, ¿no? En el álbum realizarte, es que en el álbum realizarte tengo muchos, a ver, o sea, no sé cuál pulsera me estarías hablando también, pero creo que tú me decías una que querías aprender y esa me recuerdo bien y esa está en Paso Superstar, que ya lo estaba preparando un video para eso. A ver, que me dice, los puntos son como las notas musicales que las aprendes y cada quien crea su propia arte. Wow, muy bien pensado. Pero date cuenta que puedes aprender muchas notas musicales, pero saber combinarlas es otra cosa. Es por eso que digo siempre, jugar es lo más importante para lo que es el macramé. Porque, a ver, yo vengo explicando muchas cosas. Hay mucha gente que porque ponen muchos colores piensan que ya es un diseño. Hay muchos que porque lo hacen bastante grande ya es otro diseño. Cuando el orden o la forma está trabajada es otra base diferente. Entonces yo trato de explicar una cosa. No es que es necesario poner
tanto volumen, o sea, hacerlo gigante para que sea un diseño. Para mí diseño es que tú hagas algo tan diferente de lo que se haya visto. Por ejemplo, si tú ves los patrones que yo uso en los trabajos que voy creando, que son mucho más complejos, si tú ves la técnica o la forma como está trenzado, la forma como está acabado, el contorno o el acabado de la unión, de cómo está hecho o de cómo está diseñado cada pauta o cada movimiento, eso se llama diseño. Pero si tú simplemente ves el punto que está puesto, el mismo punto está puesto por todos lados, pero no tiene una definición de forma o de curva o líneas, una definición exacta que donde es grande se va volviendo pequeño y al mismo tiempo va haciendo un cambio ergonómico exacto, pudiera entrar entre lo que es diseño, pero hay mucha gente que llama diseño a lo que está aprendiendo a tejer y dice, mira mi nuevo diseño. Y eso no es que sea un nuevo diseño. ¿Por qué? Porque el diseño, el mismo nombre dice diseñar, es hacer algo que estás tratando de transmitir. Entonces crear es muy diferente y totalmente tiene mucho que analizar dentro de eso, ¿no? Una de las primeras fotos. Tendría que verla porque yo hace tiempo que no veo mis álbumes de fotos, hace mucho tiempo. Tendrías que marcármelo y así lo veo. Bueno, señores, aquí estamos en una parte donde esto me pasé. Me pasé por, ¿ves? Me emociono a veces hablando y tejo y ya. Listo. Vamos a tener que desatar una parte, lo cual ya sí vamos a unir la pieza, lo cual ya se va a unir solo automáticamente y se va a cerrar esta pieza de aquí y empezamos a hacer la parte final. De unir esta pieza, tejemos unos 20 minutos más porque ya nos pasaríamos la hora y así la segunda parte la próxima semana lo haríamos. Entonces vamos a desatar esta parte de aquí y vamos a ver. Bueno, es que, a ver, si se dan cuenta, los que les he venido explicando hace mucho tiempo, yo les digo esto. A mí me gustaría también poder hacer todos los videos de todo lo que sé hacer y todo eso. Pero mantener haciéndome videos también me cuesta, ¿por qué? Porque hay que pagar los gastos del día a día, hay que comprar más herramientas, la tecnología, por ejemplo, tampoco es barata, hay que pagar las otras cosas. Entonces, un pequeño detalle que a veces yo lo haría sin, o sea, sin ningún problema, me pasaría haciendo los videos todo el día. Pero como no es redituable totalmente lo que yo hago, o sea, no tengo un beneficio súper alto para poder hacerlo, salgo a trabajar como cualquier persona común, salgo, ofrezco mis cosas a mis clientes, salgo a mercados, festivales y así también es lo que voy manteniendo esto, ¿no? Porque aunque no crean, hacer los videos y editarlos, subirlos, todo eso cuesta y toma tiempo. Entonces también, por eso también trato de hacerlo de la manera factible tanto para mí como para ustedes. Y con la colaboración de ustedes es lo que voy viendo que esto va mejorando cada vez. Entonces, si yo mejoro, también espero que ustedes también vayan mejorando. Entonces la idea es compartir y vamos siguiendo adelante. Yo sé que la economía de muchos ahora en estos momentos es muy difícil y tanto que nos afecta, entonces no hay ningún problema, no están obligados a hacerlo, pero cuando puedan, están invitados, eso es libre, por esa misma razón es libre. Yo sé que cualquier momento puede mejorar, o todo puede mejorar, así de simple. Un truco para desatar, mire,
A ver, nunca metan el hilo por debajo, aquí, así, y aquí, les va a costar mucho. Metan el hilo en el medio, el aguja en el medio del tejido y se abre solo, así directamente. En el medio del nudo, miren, aquí en el medio, solamente levantan, ya está abierto. Vamos a ver con esto si ya estamos a la medida para cerrar. Creo que ya está la medida exactamente. Ahora miren. Listo, ya está la medida, entonces lo único que tengo que hacer es ir cerrando nada más. Y para cerrar lo que tengo que hacer es una cosa bien sencilla. A ver, pues saco la piedra de aquí. Miren, este aquí está un poco abierto. Si lo ven, está como medio arrugado. Entonces lo que hago yo es, así con los dedos, jalar este hilo. El que es el primer hilo de aquí. Aquí igual. ¿Ven cómo se va cerrando solo un círculo? Listo. Ahora el otro lado igual. Listo. Si se dan cuenta, esto se irá cerrando, pero hay que dibujarlo. Hay que hacerlo parejito. Listo. Ahí está. Ahora vamos a probar aquí. Quedó preciso. Aquí también. Entonces, lo primero que hay que cerrar siempre es la parte de atrás. Ir de atrás para adelante. En este caso sería bueno dejar esta parte ya cerrada y después ya cerrar de atrás, sacarlos. Listo, vamos a ir de adelante para atrás. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esto quiero que se vea esto sobresalida hacia arriba. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar atrás, miren. Aquí en esta parte, lo que yo voy a hacer es esto, miren. Aquí directamente. Tengo los hilos que terminaron acá. Y tengo el otro hilo que terminó ahí. Listo. Ok. Agarro mis dos guías. Este es el hilo que tejía. Este es el otro hilo que tejía. Agarro mis dos guías. Cruzo. Las dos guías que vienen principales. Cruzo. Izquierdo, derecha, derecha, izquierdo. Ahora este hilo lo teje normal. Una fuera. Una vez dentro. Listo. Y el otro lado igual, una vez fuera, sobre los dos hilos cruzados, una vez dentro. Listo, ya está. Ahora ajusto, miren, cierro, junto, ese junto ahí. Ok. Ahora vamos a medir
si es la medida para que no se salga o hay que ajustar un poco más para que no salga. Ok, entonces parece que está la medida. Tengo que ver bien. A ver, un segundo. Cuadro bien. Lo voy a ajustar un poquito para que quede bien cerrado. Entonces ajusto un poquito más. Así, para que quede bien cerradito. Listo. Ahora, miren, ya lo tengo ahí exacto. Entonces lo único que me falta es cerrar estas otras líneas de la misma manera, pero tiene otro truco. Los hilos del medio ya no tejen. Los hilos del medio simplemente los dejo así, los junto, agarro estas dos guías que están aquí, son las que me van a tejer, ajusto un poquito, un pelín nada más para que cuando meta la piedra haga presión. Ahora las siguientes dos guías, que es las siguientes dos líneas, tanto izquierda y derecha, simplemente lo meto ahí y esas son las que tejen. Primero teje normal y después ese hilo que está ahí, estos dos, agarro uno y lo paso en medio así y el otro lado igual. Ese hilo que está ahí agarro en medio y lo escondo el otro. Listo. Y ajusto. Listo. Juntamos ahí, miren, directamente aquí. Esto lo trato de sacar así para que se vea bonito con la aguja. Listo, ya está. Esa es la segunda línea y ya está. Y entonces probamos otra vez con la piedra. La segunda línea está bien. Ya está así directamente. Entonces mi posición en la piedra quiero que sea abajo del blanco. Listo, así. Así. Y así ya voy cerrando todo. Entonces ya voy uno detrás de otro nada más cerrando. Aquí el siguiente hago el mismo, para antes ajusto un poquito para que no se me abra. Estos dos vuelvo a cruzarlos en medio como hice ahora. Mira, ahí dejo igual de la misma forma. Primer nudo normal. Los dos hilos que tenía escondidos en medio los escondo otra vez en medio por el lado derecho. Listo. Hago lo mismo. Lo meto en medio. Y listo. Y ajusto. Y voy cerrando. Y faltaría el siguiente. Lo cual ya eso se va armando solo. El patrón sigue siendo el mismo. Entonces aquí esto no hago el nudo dentro de ellos escondido, simplemente hago el nudo, miren aquí,
en vez de meterlo en el medio, lo saco hacia arriba, los hilos. ¿Por qué? Porque ahí después eso yo lo voy a usar para tejer. Entonces yo lo saco hacia arriba, miren. Aquí tengo los hilos juntos, los saco hacia aquí arriba así, para que queden como escondidos ahí. Y estos nos van a servir para tejer cuando empiece a poner los otros hilos. Listo. Listo. Ahora mismo cierro aquí, cierro ahí, ajusto y se cierra. Ahora viene la parte del cierre. Estos dos hilos igual los saco hacia arriba y agarro los hilos de los costados y hago lo mismo, cruzo las guías y hago el mismo nudo. Afuera y regreso hacia adentro. Listo, al otro lado igual. Listo, así. Y aquí ajusto. Listo. Ahora esto quedó así. Ok. Entonces al quedar así, ahora esto ponemos la piedra por la parte de atrás, que supuestamente es la única que va a graduar todo. Y es la que va a hacer más fuerza en todo, porque es la que va a hacer que todos los hilos se acomoden. Ahora, listo. Miren, entró ahí. Ya está dentro. Ahora simplemente el hilo de atrás, los hilos guías de atrás. Tengo que ajustar, ajustar, ajustar. Miren. Listo. Ya tenemos esto cerrado. Ya está. Cerrado la primera parte. Aquí quedó. Atrapado. Acomodamos bien esto para que quede bien sellado. Miren, lo voy a acomodar de todas las formas que hago yo para poder que quede esto bien acomodado. Se ve así, se ve así. Entonces es cuestión de ir acomodando nada más. Entonces ahora aquí tengo que ajustar un poco más porque aquí está bien abierto todavía. Entonces aquí yo puedo ajustar aquí. Ahí, listo. Ya va cerrando solo. Bueno, ahora faltaría poner esto aquí. Entonces, bueno, viendo ahora, lo haríamos en la próxima clase, así también tenemos ya tiempo para hacerlo tranquilamente y ya cerrar esta parte de aquí, lo cual viene la parte un poquito más fácil todo porque ya es ir agregando hilos y simplemente ir trabajando para que se termine el cierre naturalmente. Entonces sería todo por ahora y en la próxima clase continuamos de cómo poner esta piedra aquí y hacer el collar. Nos vemos la próxima semana.
Cuídense todos y espero que lo hayan disfrutado. Cuídense. Saludos.